Em, ¿Algún? y hoy nos toca, bueno, hay varios que no han venido nunca, eh, porque tenemos esta Hay un facultad. montón que no han venido nunca. Sí, hay Un como mon- 6.000 millones de personas que no Como, vinieron nunca todavía. como decía Macedonio, si falta uno más no entra. Claro, exactamente. Bueno, venimos haciendo como un recorrido de la idea de tiempo en distintas épocas y distintas personas. Salvo la clase pasada que nos dedicamos a hablar de Hegel y del eurocentrismo maldito que nos domina, que fue como un paréntesis, que el Nicanor me mandó un mensaje preocupado, no les conté, porque me dice, che, ¿fue adrede que ustedes, o fue así como estaba, nos desviamos de tema? Está encendido. Eh, estaba preocupado. Eh, pero hoy Al al tema tiempo. al tiempo. Volvemos al tiempo y volvemos para mí una de las cosas más, de las ideas más interesantes eh, que tiene que ver con la idea de evolución, que bueno, está muy ligada a la idea del tiempo y que bueno, tiene muchos orígenes distintos, digamos, pero nosotros lo más importante se lo debemos a Darwin, que es el que popularizó, digamos, eh, como esta idea y en otro encuentro eh, habíamos dicho que bienvenido Ismael, habíamos dicho que así como Copérnico, digamos, genera una ruptura muy grande con toda la mirada del cristianismo de ubicar al ser humano en el centro del universo, digamos, al poner el sol y que la Tierra era un planeta más en un sistema. Darwin, digamos, como le da el otro golpe de gracia a ya una institución que estaba muy en decadencia en el siglo XIX en relación al su poder, ¿no? De que había sabido tener en la Edad Media, que es el hecho de pensar al ser humano como una evolución más de los seres que habitan la Tierra y que, bueno, que no tiene nada de especial, nada de imagen ni semejanza, ni nada que se les ocurra. Eh, y bueno, esa idea, digamos, que él, como en base a sus investigaciones públicas, después de hacer un viaje por toda Sudamérica, sobre todo, y donde más, Recabó información. sí, sobre todo donde más información recabó fue en las Islas Galápagos, porque en esas islas, digamos, en un muy poca distancia de cada isla hay la misma especie de distintos animales con muchas diferencias entre sí. Por ejemplo, hay tortugas que en en islas que son más áridas tienen el cuello más largo y el caparazón más chato, y en otra de donde hay más vegetación tienen el cuello más corto y el caparazón más redondo, o pájaros de la misma especie, en zona donde hay más insectos tienen el pico más largo, en la misma zona es como, al parecer la isla Galápagos fue uno de los lugares donde él más pudo corroborar su idea de la adaptación bueno, de la Pavada, vida. pavada de ¿Cómo? extrapolación que hizo. Sí. eh, y, y bueno, justamente, digamos, él cuando presenta estas ideas, una de las cuestiones más interesantes es que de alguna manera él une toda la vida. A partir de la Claro. idea que él tiene es básicamente somos todo resultado de una vida primigenia mucho más simple que se fue ramificando y complejizando en distintas ramas, de las cuales nosotros somos uno de sus hijos más tardíos. Eh, y bueno, esa es una manera de entender la naturaleza que genera una ruptura con todo lo que se venía hasta esa época en Occidente, estamos hablando siempre, pensando, donde, bueno, desde ni hablar desde el cristianismo y de incluso los científicos dentro de esas ramas, digamos, que pensaban la naturaleza como algo mucho más fijo, ¿no? Donde Claro. los animales, era inconcebible la idea de que los animales, las plantas eran cosas que iban mutando y cambiando. Para nosotros hoy en día es algo como súper obvio y habitual, sobre todo porque hasta podemos cambiar nosotros la genética
de algunas cosas, pero bueno, Sí. hasta esa época era algo impensado. Al menos siempre estamos hablando de Occidente. Eh, y está muy ligada esta idea a la idea de tiempo, porque justamente después Bernardo, que es el experto acá en física, cuando a partir de la clase que viene empiece él a hablar de la física, que hasta ahora estuvo Hasta más ahora nada. metiendo a toda nada, pero ya bueno, toda esta preparación es para tu momento. Eh, Ponele. que bueno, básicamente la idea de Big Bang, digamos, sería imposible de pensar sin la idea de evolución, porque básicamente el Big Bang es la evolución del universo, o sea que eh, realmente la idea de evolución fue como muy, muy importante. Y se utilizó para un montón de cosas nefastas, como tanta otra idea, porque apareció también el darwinismo social y esta idea de que hay sociedades más evolucionadas que otras y bla, bla, bla. Y, y eso también sirvió, como antes sirvió el cristianismo para las colonias y bautizar, después sirvió el darwinismo social para someter a sus primos atrasados, digamos, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me interesa es hablar de Bergson, que es como un autor que se ocupó mucho de la idea de evolución y se ocupó mucho de la idea de tiempo. eh, es bastante un par de décadas larga posterior a Darwin, de filósofo, que ganó igual un premio Nobel de literatura. Se ve que no lo tomaba muy en serio como filósofo. Pero bueno, eso suele pasar. Eh, y él básicamente, en su concepción de la evolución y su concepción de la temporalidad, eh, hace una crítica, digamos, a la idea de tiempo que tiene la ciencia de su época, que es un tiempo matemático, un tiempo medible, donde lo que él plantea básicamente es que hay una dimensión del tiempo que no se puede medir, que es cualitativa, que, bueno, tiene una potencia que es muy inconmensurable, que no se puede mesurar y que la ciencia deja de lado para poder funcionar como funciona, que es muy útil, todo muy lindo, dice él, pero básicamente no podemos entender la vida si no entendemos esa cualidad de la temporalidad. Entonces, tenemos como cultura para Bergson, tenemos una incapacidad de entender el fenómeno vital por cómo entendemos el tiempo. Está muy en contra de la idea de la linealidad del tiempo y también de esta distinción de pasado, presente y futuro en línea. eh, y también entre la frontera que hay entre la memoria y la percepción, que después lo voy a describir muy brevemente, pero lo más interesante para mí de Bergson en relación a la evolución, y ya con esto paso la pelota, es que él decía que si, si nosotros comprendemos que el tiempo es cualitativo y tiene distintas intensidades, tiene distintos clímax, digamos, eh, no podemos pensar la evolución como algo matemático hacia el pasado, porque la evolución implica ese tiempo cualitativo del presente que transforma la realidad en cada acontecer, digamos, y que eso estructura la vida y estructura la evolución también. Entonces, él decía, por eso es tan difícil predecir qué especies van a venir en el futuro. Para atrás podemos inventarnos la historia que vos quieras, digamos, pero para el futuro, ¿por qué no podemos predecir? Pues justamente todo el tiempo sucede lo nuevo y eso es imposible de anticipar. Más allá de que sí hay ciertas regularidades, obviamente, no es que nada se pueda medir, pero hay una dimensión que no se puede medir. Y, y a él le interesaba mucho esa dimensión vital que quedaba excluida en una idea de tiempo matemático. Él dice un tiempo espacializado en realidad, porque es una analogía del espacio llevada al tiempo. En vez de medir el espacio, medimos el tiempo y el tiempo tiene otra cualidad para él. Eh, por eso, él como plantea que, por ejemplo, usa el ejemplo de la Sinfonía de Beethoven, es una creación de Beethoven.
digamos. Uno puede racionalmente pensar que esa sinfonía puede ser creada por otra mente, digamos, por otra subjetividad. Uno lo puede pensar, pero en lo concreto es un acontecimiento que se da en una persona en un momento determinado y que hace que eso exista. Y es lo que plantea básicamente que todo en la vida es así, toda la existencia de la vida tiene esa característica y que tiene esa cuestión así pura del acontecer que no se puede medir. Y en ese sentido, eh, siempre plantea, digamos, que es muy reduccionista pensar la evolución y el tiempo en términos, eh, bueno, básicamente de medida. Eh, y sumado a esto, es muy interesante la mirada que él tiene en relación al pasado. Es lo que él plantea que el pasado, en general, lo solemos concebir como algo que ya no está. Y en realidad lo que plantea que en realidad el pasado forma parte del presente, porque todas mis percepciones son producto de una memoria que tenemos a través de los sentidos, a través de un lenguaje. Entonces lo que dice, básicamente es muy difícil distinguir entre lo que percibimos en el presente y la memoria que traemos de las percepciones que tenemos. Entonces él plantea que el pasado convive con el presente, no es algo que se reemplaza. Y el pasado está todo el tiempo presente, paradójicamente, mientras sucede el presente y lo nuevo. Y da un ejemplo que es muy interesante del nivel de potencia que tiene la memoria para materializar la percepción, que él dice, si yo estoy en un lugar, en un país, que hay un lenguaje completamente ajeno a mí, ni siquiera voy a distinguir, percibo un balbuceo, ni siquiera tengo la capacidad de distinguir consonantes, vocales, es como realmente muy difícil. En cambio, una persona que conoce el idioma percibe otro contenido sonoro, digamos. Entonces lo que dice, tan importante es la memoria que genera otra materialidad de la percepción que pareciera ser inmediata. Eh, y en ese contexto, eh, él plantea que el pasado, el presente y el futuro, digamos, están muy vinculados, la memoria y la percepción están muy vinculados, y por lo tanto entiende también al tiempo como un fenómeno que tiene distintas intensidades y que evoluciona creativamente a partir de la presencia del pasado, sostenido en la presencia de la memoria del pasado, gesta lo nuevo, crea lo nuevo. Eh, Eso es para él el devenir creador de la existencia. Por eso también él plantea que hay como un flujo vital, un halo vital que atraviesa la existencia y que es básicamente la vida en búsqueda de libertad a través de la conciencia, y donde el ser humano es una de las manifestaciones más potentes de esa vida que busca liberarse mientras existe, ¿no? En el tiempo. Bueno, eso es lo que Tremendo. pensaba Bergson. Voy a Bueno, tomar un trago. buenísimo. Y bueno, criticaba a todos los que venían antes en el sentido de que sobre todo a la modernidad y a la ciencia de su época, que para mí es fabuloso porque ser antipositivista en pleno auge del positivismo, ¿viste? Era como ser medio bando. Se adelantó mucho para mí a lo que después la física cuántica y otras, en Occidente, Bueno, otras teorías. es, eso es lo que te iba a comentar, digamos, que es justamente a partir de las ideas de Bergson sobre el tiempo, que de Broglie, un físico francés, toma esas ideas y trabaja mucho, reflexiona un montón sobre esas ideas del tiempo, y es uno de los padres de la mecánica cuántica. Él ¿Y va, de qué manera, qué es lo que lo influenció de Bergson?
y tiene que ver con la posibilidad digamos, en la mecánica cuántica empiezan a aparecer como variables conjugadas, que se llaman. Son variables en las cuales no se pueden saber simultáneamente o conocer las dos simultáneamente. Y la mecánica cuántica lo que viene a poner es el tiempo y la energía como variables conjugadas. O sea, y es a partir un poco de los conceptos de Bergson. Si se conoce uno, se desconoce absolutamente la otra. Es decir, es lo que después se va a Claro, manifestar como el principio de incerteza de Heisenberg, claro. que es Con el un... experimento de la doble rendija, digamos. No, el experimento de la doble rendija es otro experimento clave en la mecánica cuántica, pero que manifiesta una dualidad de la naturaleza de la luz, por ejemplo, o de las partículas. Ah, Pero en el caso el principio de de incertidumbre. del principio de incerteza es que establece un límite a lo que se pueda llegar a conocer. Claro. Es decir, es justamente lo más famoso es que es una desigualdad. Es decir, algo que, digamos, dentro del positivismo o del raciocinio o de lo puramente racional, tiene todo ese peso el signo igual en matemática. Es decir, el signo igual establece que lo que vos tengas a la derecha de la ecuación es exactamente lo mismo que lo que tenés a la izquierda. Eh, y ese tiene una contundencia, ese signo, y en cambio Heisenberg en el principio de incerteza es una desigualdad. Y es el producto de dos variables que se llaman conjugadas, en las cuales no se las Yo me puede puedo conocer. imaginar, cuando vos decís variable conjugada, me puedo imaginar dos ositos. ¿No te molesta? No. Te Bueno, podés, yo me te podés, imagino dos ositos. te podés- te podés imaginar eso. Variables conjugadas, te dije un par, que sería la energía y el tiempo. La posición y la velocidad. Digamos, Ah, conocer esas dos cosas, cosa que en la física newtoniana claro, era totalmente posible. Es decir, el movimiento y la necesidad de describir lo que se ve implicaba que uno podía llegar a medir y conocer la posición y la velocidad de un cuerpo. claro, eso en los átomos es imposible. O vos detectás dónde está Esa, o la exactamente. velocidad que tiene. Pero no las Pero dos cosas a la vez. no las dos cosas a la vez. Es decir, el principio de incerteza de Heisenberg establece esa imposibilidad de saber todo, que venían cebados, digamos, todos los físicos. Estábamos llegando ahí, estaba Claro, mandibuleando como loco, digamos, y exacto. Se hablaba de que, bueno, si a partir de todas las ideas de Newton y toda esa física, que se podía llegar a predecir la evolución de todo el sistema, de cualquier sistema. bueno, de hecho hay, hablando de predecir, hay una predicción de Darwin en relación a eso, muy, muy interesante, que él detecta, no me acuerdo qué planta o qué flor que tiene un orificio muy profundo, entonces desarrolla la hipótesis de que tiene que haber un animal o un insecto que tenga la trompa o lo que sea para poder absorber ese néctar. Y mucho tiempo después descubren una polilla que tenía justamente, tiene como una cola larguísima, una trompa que se alimentaba de esa flor, que bueno, que Darwin al conocerla había hipotetizado que debía existir, digamos. Claro, Hablando esto de la predicción, ¿no? Del poder de estas teorías de predecir claro. en esa forma de razonamiento que como permite anticipar algo que después se corrobora, digamos, y la física cuántica un poco derrumba toda esa pretensión. Es exacto. Es decir, hasta ese momento, hemos hablado en los encuentros anteriores, la posición de los astros en el cielo, poder establecer con una rigurosidad extraordinaria el paso de un cometa o la posición de un planeta en el tiempo, eh,
y eran como Claro, muy fuertes a la hora de poder explicar y dar cuenta de lo que se veía. Lo que pasa que cuando empezamos a explorar el mundo microscópico, el mundo de lo infinitamente pequeño, ahí se entramos, complica. se complicó, claro, ahí se complicó. En todo lo macro funcionaba muy bien. Y Por eso te digo que, digamos, cerrándote la idea es que eh, fue clave lo conceptual, dicho por el mismo de Broglie, el físico este, eh, los conceptos que leyó en Bergson. habla mucho de la simultaneidad también, Bergson. Claro, bueno, porque justamente entre esas cosas que establece la cuántica en ese principio de certeza es que si vos conocés el tiempo, desconoces absolutamente la energía involucrada. Y al revés, digamos, al revés también. O sea, si conociese el valor de energía, desconoces el tiempo asociado con esa energía. Lo desconoces absolutamente. Y bueno, después por otro lado aparecen otras ideas más adelante, ¿no? No Claro. en ese momento, pero en los albores de la mecánica cuántica, que es de Broglie uno de los que colabora con eso, con esas ideas, eh, están a partir de esas ideas sobre Bergson. Porque va a aparecer también también como una posibilidad de alguna manera de cuantizar el tiempo. O sea, Claro. la mecánica cuántica justamente entre las ideas que trae es que se pierde la idea fundamental que traía Newton o que se venía manejando en esa física de ese tiempo absoluto que ocurría como un telón de fondo de todos los acontecimientos y uno lo que por ahí mejoraba era la medición temporal de un intervalo. Claro. Se lograban cada vez mejores mecanismos para determinar a través de experimentos eh, el cambio de un proyectil, la trayectoria de un proyectil. Pero esa idea del tiempo continuo con la cuántica se requebraja, digamos. Claro. Claro que en el caso de Bergson, digamos, es algo más natural también ese resquebrajamiento, o al menos. Claro, o sea, es como algo medio impensado que haya instantes de no tiempo, digamos. Claro. Pero digamos, hay la constante de Planck, digamos, sería como un límite. Mm. Obviamente que es un valor pequeñísimo. A nuestra escala humana es indetectable, pero en los tiempos de vida atómicos no. Claro. Eh, y por otro lado, digamos, como me conmueve mucho también pensar que él haya tenido esa idea sobre la vida, digamos, porque es parte de otro misterio en, en el cual estamos Es muy permanentemente. raro para mí, para la época de Bergson, era una persona muy, no sé, muy esperanzada. Era una época muy esperanzadora. Pero como tenía una mirada muy de qué son la filosofía también, y más de esa época era muy raro. Yo siempre lo pienso como a Bergson como un Nietzsche luminoso, digamos, y más profundo. Eh, como, y con una capacidad de unir cosas muy distintas. Eh,
más sensible. Eh, yo no sé, Guille, cómo es la idea de evolución en Oriente, digamos, si tiene sentido en Oriente hablar de algo parecido a la evolución. Pensaba en eso. Ajá. En principio te diría que no, que me parece que una idea que no encaja en en la lógica del pensamiento oriental. Eh, hay como... eh, es una idea que funciona, pero no es determinante, digamos. Es algo que existe, pero no es como lo fundamental, igual que la cuestión de la causa-efecto, digamos. Claro, Claro, ¿No? No la niegan, pero no les resulta lo más importante. ¿No? claro. Para ellos es esta cuestión de la simultaneidad de las cosas, de la sincronicidad, es donde está puesto los claro. conceptos fundamentales. Yo me tuve que retirar un momento porque me quedé sin batería. No yo, sino el celular, porque yo tengo batería hasta los 125 años, hablando de Está bien. tiempo. Así que seguro que me perdí algo esencial. Pero, No, no, eh, estaba hablando de cosas de física, Bernardo, que creo que solamente él entiende, pero que te sí, vas a... sí. Pero Yo bueno, trato, yo la, trato de sentir con la cabeza como para quedar que... Ajá, ujú. pero la idea es tratar de acercarle un poco la idea. Bueno, Cuando pero yo vos... empiece a hablar de los chinos, va a ver lo que es bueno. Claro, Cuando no lo podés entender desde el pensamiento, ahí es donde se pone bueno. claro, En ese sentido, Verso nos cae simpático claro, en su crítica al racionalismo, Claro. ¿no? Eh, es como de los nuestros, nos da mucha letra, mucho fundamento, y en mi vida personal, digamos, yo conocí casi simultáneamente a Berson y al taoísmo, Ah, mirá. así que estudié en algún momento, pasé por la universidad, por la facultad, y cuando rendí filosofía preparé Berson, ¿Viste? Tenemos cosa que siempre tenemos afinidades inevitables con vos, Guille. totalmente, para asombro del profesor, digamos, el profesor nadie le preparaba Berson. Y claro, ¿quién? Decímelo a mí, que yo hice la tesis de Bergson y Hellinger. Claro, así es. Este, y No, porque en ni mi siquiera se caso, da en la facultad Bergson. claro, efectivamente. Yo lo Ni se traje da. así, lo traje clandestinamente casi. Sí, sí. Eh, y, y tenía la virtud en mí, digamos, de algún modo yo sentía que era un pensamiento occidental válido. Yo no quería hacer rupturas paradigmáticas tan violentas de la cultura a la que pertenecía, digamos, pero sin embargo que me arrimaba a lo oriental, que yo ya Claro. sentía que ahí estaba La las papota. cosas importantes, sí, ahí estaba. Sobre todo porque era gente que vivía en tiempos horribles y no se los veía sufrir. Yo creo que para mí eso fue lo determinante, digamos. No, o sea, vivían en crisis constantes, como nosotros, pero no eran cristianos, ¿no? Sino que era gente que lograba disfrutar de la existencia más allá de las circunstancias. Y entonces yo dije, acá hay algo que a mí no me enseñaron, esto está bueno, y de algún modo Berson es de los occidentales que me permitía acercarme a ese pensamiento, ¿no? Sin romper todo. Todavía no me daba Claro. para romper todo. Y entonces me dio letra, porque era fundamental tener algún tipo de argumentación, ¿no? Para pararse sobre algo. Después el taoísmo aporta una base que es así como si uno estuviera parado en las nubes, más o menos. Es bastante ondulante Sí. ¿no? Sus paradigmas que son más tipo paradigmas, porque no son absolutos, o sea, no tienden a responder todo, no tienen problema con la ignorancia, digamos, con no saber cosas. ¿Sabés qué pensaba cuando te escuchaba, Guille? Que está el S y la Gise que juegan. Nosotros tres jugamos mucho al Go. Y la comparación entre el Go y el ajedrez es como Sí, muy contundente en relación el pensamiento occidental y el pensamiento oriental, digamos, de cómo se juega el Go, digamos, y toda la información que hay en el Go en relación al pensamiento chino y sí, totalmente. cómo incluso se entiende la estrategia desde esa perspectiva, digamos, y de eh, Uh -huh. que es muy loco, pero la diferencia con el ajedrez, digamos, que vos no jugás.
A mí me pasó cuando empecé a jugar algo que jugué una partida de ajedrez y sentí una claustrofobia en el ajedrez terrible, como no había posibilidad de movimiento. Eran 2 o 3 cosas que se podían hacer nomás. Y me parece que esa sensación que está puesto en un juego de mesa, entre comillas, es muy palpable en un montón de otras dimensiones de esa diferencia. Eh, Acá se dice, además el hecho de que la forma de jugar refleja la subjetividad, y dejé de leer, Ujú. refleja la subjetividad de la persona que juega en dimensiones mucho más complejas que un ajedrez, claro. Por eso mismo de lo limitado de las posibilidades. Sí, el Sí, es Go es como el cruel, personaje el ajedrez, ¿no? claro. Ya tiene armado. El otro día justo había que con esto de que hicimos una rama, un árbol genealógico de los jugadores de Go Argentina, compartieron un archivo que decía que Estados Unidos había perdido la guerra de Vietnam porque jugaba al ajedrez y todavía no habían aprendido a jugar al Go. Mirá, qué bueno. Qué bueno. Pero bueno, ahí porque se lo relacionó mucho con la parte bélica. Pero sí, está bueno. Claro. Bueno, hay una vez que fue Aguilar a Canal 7 a hablar de Go, cuando usó el tablero empezó a hablar de geopolítica y a explicar toda la estrategia de cómo China estaba dominando al mundo mientras jugaba al Go. Es fabuloso. Miren, búsquenselo, porque dura 15 minutos la entrevista y el loco va jugando al Go y hablando de la geopolítica y de por qué los chinos estaban dominando el mundo. Era muy bueno, muy pedagógico. Y los periodistas era como, este tipo está desquiciado. Sí, sí. Y Yo me acordaba algo que es un poco lateral, estas digresiones que nos gustan tanto, cuando hablaba Bernardo, ¿no? De la física, que en algunas descripciones que hace la física cuántica, y eso me hacía acordar algo que decía Camus, de esta crisis del racionalismo, ¿no? sí, De cómo la ciencia vino a romper con el pensamiento mágico, ¿no? Con las mitologías y a traer un pensamiento más racional, así con cuestiones predecibles, etcétera. Y con la física cuántica caímos en la poesía nuevamente, porque sí, las descripciones de la física cuántica otra vez son como sí, eso, están más cerca de la poesía, Son ¿no? Que de haiku. la sí, ciencia, sí, claro, ¿no? Y entonces ahí pegamos como un rulo donde quedamos casi en el mismo lugar, pero un lugar incluso más complejo, porque un lugar claro, donde Sí, a la razón le duele, digamos, en la mitología, en las otras descripciones, en todo caso la razón no encajaba, digamos, no estaba invitada, pero en cambio, en este momento la razón que venía acostumbrada a dar respuesta de todo, se encuentra con algo que le complica la existencia, ¿no? sí, sí, totalmente. y de Y hecho, no, sí, perdón. no, lo que pasa es que, digamos, dentro de esos cambios fundamentales tienen que ver con que, eh, digamos, tratamos de acercarnos a un universo que no lo podemos percibir con los sentidos. Eh, Nuestros sentidos quedan limitados y entonces ahí ese salto que hay que dar. eh, Y aparte de la matemática, ¿cuál es el otro instrumento que hay? No hay y otro. no hay otro. No hay otro y la matemática contribuye a darle un formalismo en parte, y en parte queda abierto también, porque de alguna manera, como le decía, que una de las ecuaciones fundamentales sea una desigualdad, es tremendo. Eso está bueno. Claro, hay muchas formas de cumplir con esa desigualdad. Digamos. Y la idea de evolución, digamos, retomando esa Sí. idea, la termodinámica también nace de esa idea o no tienen tanto que ver, digamos, con esa idea. No, o sea, la termodinámica es, en principio hay como una termodinámica clásica
que tiene que ver con de poder interpretar desde una mecánica de Newton, una mecánica o una física newtoniana, el movimiento de las partículas, de un gas, por ejemplo. Pensando en las partículas que son como bolitas, o sea, no desde no de una idea cuántica, digamos, sino de una idea... Como cosas chiquititas, sólidas. Exactamente, sólidas, bolitas sólidas que colisionan y que la única interacción entre ellas es la colisión, un choque. Y a partir de ese concepto, digamos, es que se construye un andamiaje en la física, que es toda la termodinámica, que permite explicar un montón de fenómenos y de cuestiones macroscópicas. El tema relacionado con la evolución viene por el hecho de que, de alguna manera, lo que los físicos se encuentran es con, y algo que estuvimos también hablando en los encuentros anteriores, se encuentran con una serie de fenómenos en los cuales las leyes físicas no se invalidan, o siguen siendo válidas, mejor dicho, con un tiempo negativo. Claro. Y, rebobinando. Claro, yendo para atrás también funcionan, y sin embargo eso en la naturaleza no lo observamos, no vemos los fenómenos. El típico caso de el gas comprimido en una garrafa, si yo abro la válvula el gas sale, pero nunca voy a ver el proceso inverso. Entonces aparece ahí desde la termodinámica una función, que es una función matemática, digamos, una creación, que explica la direccionalidad de esos fenómenos. O sea, ocurren siempre en forma irreversible. En forma irreversible, en una dirección que es para aumentar esa función matemática, para que esa función crezca. Claro. Y entonces, en un sistema cerrado, digamos, o en un sistema físico determinado, esa función marcaría la evolución del sistema en la medida que indica un crecimiento permanente de esa función. Y entonces esas ideas fueron germen también para pensar el origen del universo, es decir... claro. En algún momento eso estaba todo comprimido. Exacto, en algún momento esto se puso en marcha. Obviamente que hubo observaciones que tenían que ver con astronómicas, que las hizo Hubble, claro. el que lleva el nombre del telescopio famoso que está en órbita, en el cual él determinaba... Eso para un capítulo aparte, la manía de ponerle nombre a las cosas de las personas, sí, qué cosa, ¿eh? Es para, no sé, acá hay una psicóloga que nos puede ayudar. ¿Por qué carajo tenemos esa manía? Lo que pasa es que él observa algo que es mitología pura. Y sí, el Hubble. Él lo que puede, o lo que encuentra, mejor dicho, con su observación es que las galaxias se están alejando entre sí. Y eso fue muy contundente también, esa observación. Claro. Implicaba el hecho de que en algún momento no estaban las galaxias donde... O sea, se trasladó lo de la estrella fija, digamos, que tenían los griegos al principio. A las galaxias. Se había trasladado a las galaxias, es decir, es como que estaban... de alguna manera... O sea, había una resistencia en asumir que eso está todo el tiempo cambiando, digamos. Exacto. La idea de eternidad estaba muy todavía... Sí, tremendo. Muy introyectada. Tal es así, estaba tan introyectada esa idea que el mismo Einstein, él reconoce como uno de sus peores errores en sus cálculos, fue que él ponía un término para que le dé constante el universo, digamos, para que no cambie tanto. Exacto. No me van a enojar. Y después cuando aparece Hubble y hace ese análisis de que las estrellas se están alejando, él te quería volver a los cálculos y reconocía eso como uno de sus errores. Sí, los límites de la época también, ¿no? Claro, pero que estaba muy influenciado por
de alguna manera inconsciente por su fe, digamos. Por su En origen. relación a esto de la evolución, vieron que Internet enseguida cuando uno está buscando información después te ofrece data. Me apareció un video de YouTube de un experimento que están haciendo hace como 40 años en un laboratorio donde todos los días le dan de comer a unas bacterias y las bacterias se reproducen y se reproducen exponencialmente y van tomando muestras y las van separando y básicamente en la proporción de la vida de esas bacterias es como que en el tiempo que dura el experimento es como si hubiese hecho un experimento que te permite ir hacia los inicios de la humanidad, hace 4 millones de años atrás, pero con Ujú. esas bacterias, digamos. Y tienen criogenizados cepas de esas bacterias de hace 30 años y cada tanto las ponen a competir con las cepas evolucionadas de millones de años después, entre comillas, ¿no? Son 30 Ujú. años, pero por la evolución de la célula y a comerse el mismo alimento y básicamente, bueno, ver qué pasa, digamos, ¿no? Y bueno, hicieron un montón de ramificaciones por mutaciones, bla, 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 pero lo más loco que les pasó es que la bacteria, la bacteria, o no sé si es bacteria o qué otra, creo que una bacteria, está en una solución donde se alimenta de glucosa y hay otra sustancia que contiene la glucosa. Entonces, en un momento, de la nada, hace 10 años atrás, esas cosas que duran tanto tiempo a mí me vuelan los pelos. Descubren que se empieza a poner turbio el líquido, porque es transparente. Entonces dice, se va a ver contaminado. Entonces toman una muestra, repiten el experimento y descubren que una de las variantes, digamos, de estas bacterias se empieza a alimentar no solamente de la glucosa, sino de la otra sustancia que Claro, contenía la bacteria en un estado neutral, digamos. Entonces, lo que explicaba el científico digamos, que cambiaba para ello completamente la idea de cómo la vida evoluciona y es mucho más bergsoniana, de que hay como que la vida puede, porque el contexto es siempre el mismo, es como un contexto que es completamente irreal en la naturaleza, donde hay una constante que es solo glucosa y esta otra sustancia y solo se alimenta con glucosa, es muy monotemático, digamos. En la naturaleza la bacteria tiene un montón de otras cosas con las cuales convivir. Pero que en ese contexto tan constante, de repente, de la nada, una de las variantes de esas bacterias se empieza a qué alimentar de bárbaro, otra cosa, como que alucinante. hablaban de que cambió por completo la idea de ellos en relación a la evolución de la vida, de que la vida incluso puede cambiar profundamente, aunque no haya muchas variables, digamos. Como si hubiera un impulso propio de la vida a cambiar, más allá de que el medio no cambie, digamos. Y pensaba en Bergson yo, ¿no? Que un poco lo que dice él, eh, y me daba mucha risa la necesidad de hacer un experimento por 30 años para darte cuenta de eso. Pero bueno, eso es otro tema. Pero Son bueno, cosas que los tipos por están suerte le hace vetados. por suerte le hace otra gente que permite que yo lo cite en este encuentro. Claro, Y no lo tenemos que hacer nosotros. Este, Pero Los es científicos muy. tienen que vivir de algo. Ahí vos pensás claro, que hay una serie de Sí, sí, es científicos que verdad. hace 30 años que están viviendo de unas bacterias. Los tipos, hay que aprender de ellos claro. en la Varias evolución de la especie. generaciones, Varias varias generaciones. generaciones de científicos, becarios, doctorandos y doctores que Efectivamente. han, sí, Sí, muy loco, muy loco eso. O sea, eso, y también ahí yo pensaba eh, justamente la imposibilidad de prever todo el efecto que generan los cambios genéticos que estamos produciendo nosotros sí, en las plantas, ujú, como que la imposibilidad de predecir qué puede pasar con eso porque no se puede, digamos, o sea, claro, es como, bueno, Che, muy ahí se escucha peculiar. si yo hablo. Sí, ¿se escucha? sí, Ah, buenísimo, porque estuve renegando que tenía conectado un micrófono que no existe, así que ahora sí existe este. Cosas del Meet. No, quería decir que toda esta conversación me recordó a este debate famoso que yo no quiero spoilear nada acá, pero entre Einstein y Bergson, justamente por estas cuestiones, que le llaman el Claro. debate del tiempo, y creo que en su momento lo promocionaron como el debate del siglo, porque Sí. no sé si alguien quería hablar en algún momento de eso,
Pero justamente podés hablar. porque está esta frase famosa de que, o sea, Einstein se fue a Francia a explicar un poco la teoría de la relatividad, tengo entendido, y algunas cuestiones así de cómo veía el tiempo él, a los franceses que, bueno, nada, gente curiosa que se juntaba ahí a ver a Einstein, que era todo una estrella del pop, era como un Beatle de la Y Bergson ciencia. también, Bergson en Bueno, su Bergson época era re también, famoso. Bergson Después no también, perdió pero fama. Bergson estaba como en el declive ya, y Claro. Einstein era como el nuevo en ese sentido, digamos. Y ahí fue un debate súper interesante sobre el que hay un montón de cosas escritas, pero hay un libro que se puso así medio, se hizo medio famoso hace un tiempo, de una mina que se llama Jimena Canales, que se llama Einstein contra Bergson, o el filósofo y el físico, algo así. Y ahí cuentan un poco la historia de este debate, y hay una frase que a mí me llamó la atención mucho siempre, que Einstein en un momento le dice a Bergson como para descalificarlo, que es: el tiempo de los filósofos no existe. Y, y bueno, ahí surge esta división. Yo calculo que por ese lado le habrá entrado al Le Bovier, ese no sé cómo se llama bien ni se escribe, porque se ve que pasó todo ahí, hubo como un punto de quiebre justamente entre como ese racionalismo extremo de Einstein y el irracionalismo, un racionalismo material, creo que es lo de Einstein, No, o algo así, sí, y sí, un porque irracionalismo idealista. Einstein, digamos, descreía totalmente de la cuántica. La cuántica. Sí, eran sus enemigos, Él, ¿no? sí, sí. Él, digamos, la cuestionó todo el tiempo. Incluso como hay experimentos famosos que él los propone, como experimentos teóricos son, pero él los propone con el fin de cuestionar la física cuántica. Y capaz que le salió el tiro por la culata con más de Y es uno. como Sí. los tangueros que bardeaban a Piazzolla, ¿viste? Una cosa así. Pero al revés, porque Berzón sería Piazzolla, que ya se estaba por morir, y los tangueros No, serían... yo digo, Einstein vendría a ser la gente que hablaba de Gardel y los cuánticos eran los piazolistas, digamos. Ahí va, ahí Sí, va. todo bien, todo bien. Todo bien, Gardel, pero Algo así, algo así. Claro, porque... Va, bueno, eso. Y siempre como había esta Sí. cuestión, porque también lo relacioné con esto que dijo el Guillermo, de que está a 90 grados ahora, que porque esta cuestión, a mí siempre me llamó esta diferencia entre lo oriental y lo occidental, que tiene que ver con la sincronía y la causa y efecto, que lo dijo él también, porque acá en Occidente como que se tiene un poco la necesidad de establecer que las relaciones son de causa y efecto, entonces eso pone como un orden jerárquico entre dos eventos que en realidad se observan simultáneamente muchas veces. Yo siempre lo pienso por el lado de las enfermedades, capaz que una ridícula lo que estoy diciendo, y desde el positivismo seguramente, pero a mí me pasa con los gérmenes, por ejemplo, y esas cosas que se han descubierto por ahí, que esas criaturas a veces aparecen cuando hay una enfermedad y entonces se las determina como causa, pero en sí, ¿cómo sabemos si no son un efecto de la enfermedad el hecho de que existan los gérmenes en lugar de ser una causa? O sea, yo por ahí una pavada, o seguramente no sé lo suficiente como para profundizar en el argumento, eh, pero a mí siempre me llamó la atención de Occidente, que hace mucho esto de decir, esto pasó porque pasó esto, pero a veces simplemente observa dos fenómenos que se dan simultáneamente y a uno le da la categoría de causa y a otro le da la categoría de efecto. No sé qué piensan acá los que Sí, saben. sí, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que dentro de la física newtoniana, digamos, es como que esas confirmaciones eran muy contundentes. Es decir, se verificaban todas las cuestiones en relación a la causa y el efecto. Es decir, que uno pensaba en la caída libre de un cuerpo, si se analizaba cualquier evento macroscópico, la secuencia de causa y efecto se podía medir muy bien, cronometrar muy bien y determinar que era así. Es como que no había lugar a dudas en eso.
eso se entra a cuestionar en el universo microscópico, digamos, en donde otra vez los sentidos dejan de ser nuestra manera de mostrarnos el mundo, el universo. Ahí sí se resquebraja. Y entiendo que Einstein, digamos, él viene también con una propuesta que si uno habla desde lo racional, también cuestiona, es como un racionalista que cuestiona el racionalismo del momento. Claro. Porque él viene a hablar de un espacio curvo para el tiempo, en el sentido de pensarlo como una dimensión más. Eso ya era toda una cuestión muy fuerte, digamos, muy, digamos, tenía una contundencia también tremenda en las implicancias que eso tenía, de considerar que el espacio-tiempo, digamos que el espacio ya no eran 3 ejes solamente, el ancho, el largo y el alto, sino que había un cuarto eje, que era la dimensión del tiempo, y que a su vez eso era deformable según la masa del cuerpo que esté cerca. Esas son ideas que, digamos, a un racionalista del newtoniano lo ponían en jaque, digamos, eran cuestiones inconcebibles. Pero lo que trae Bergson a sumar a eso es que ese tiempo sería discreto, no continuo, digamos. Para Einstein, ese espacio curvo o ese espacio-tiempo se podría deformar y hacer que las escalas temporales dependan de dónde está uno o con qué velocidad se está moviendo, para que esas escalas temporales sean distintas. Pero siempre estirando y deformando a un continuo. Y la cuántica viene a discretizar eso, digamos, a hacerlo, a fragmentarlo, a hacerlo discreto. Relativizaron la teoría de la relatividad, digamos, los cuánticos. La discretizaron, digamos, la fragmentaron. Ahí va. Claro, porque también tiene que ver, me parece, que Einstein tenía como una intención de unificar todos los sistemas físicos del momento, ¿no? Con su teoría. O sea, él Pero propone igual todas sigue estas esa cosas como idea, para... porque la teoría de las cuerdas busca eso, o sea, esa pretensión me parece que todavía sigue vigente. Bueno, y con hoy terminamos todo. ya hablamos toda la idea. Pero sí. Bueno, ahora podemos hablar de Go entonces. No, y volviendo a lo que decía No, pero Ezequiel, profundicemos, che. Sí, no, totalmente. Sí, es para eso este espacio, digamos, para que lo charlemos. esta cuestión, diferencia entre el pensamiento occidental y el oriental en relación a causa-efecto, yo creo que tiene que ver con cosas que venimos hablando. Por un lado, la metafísica occidental que con esta pretensión de encontrar realidades puras, ¿no? Absolutas, cuestiones Únicas. trascendentes a nuestra experiencia, a nuestra sensibilidad, ¿no? Y lo que he repetido hasta el cansancio, las diferencias del lenguaje, ¿no? Claro. Nuestros Sí, lenguajes indoeuropeos que tienen sujeto, verbo, predicado, cosa que los chinos no. Y el tener una estructura de lenguaje que tiene esa linealidad genera que las cosas las hace alguien. Entonces ya hay un recorrido ahí lineal de que hay una causa para un predicado, digamos, hay un sujeto para un predicado. Y eso ya mentalmente nos predispone a buscar siempre la causa. claro. ¿Quién es y incluso, bueno, así aparece Dios en el pensamiento humano, ¿no? Como la primer causa de todo. Y los chinos, al no tener esa estructura de lenguaje ni de pensamiento, no se metieron en ese berenjenal, para no decir otras palabras, digamos. Directamente se ocuparon de tratar de entender lo que sucede, lo que uno percibe, digamos, ¿no? Lo que uno siente. Y entonces también el tiempo va a entrar en esa dinámica que tiene mucho más que ver
con algo mucho más real que con explicaciones trascendentes. ¿No? Siempre, si hay explicaciones de lo chino, son más inmanentes, o sea, surgen desde uno, ¿no? Desde adentro de las cosas, y no Claro, vienen de afuera. Eso es como esencial, y creo que es lo que da que las causas no son tan importantes. Digamos, es más importante la sincronicidad, lo simultáneo. O sea, lo que está pasando ahora, no lo que sucedió antes o sucederá después, ¿no? Sino estar más bien atento y poder vivenciar muy claramente, con mucha conciencia, mucha presencia, lo que sucede en el momento que está sucediendo. Que dicho mal y pronto sería vivir el presente, ¿no? Vivir en el presente. claro. Eh, bueno, el otro físico así que trabajó un montón estas ideas fue Pauli, Wolfgang Pauli. Y él siempre, digamos, en su trabajo lo que él plantea es la idea de sincronicidad como complemento de la causa y efecto. Es como si fuesen dos caras de lo mismo. Es como si él hacía el esquema de como de una cruz para manifestar esa correlación que existirían entre la sincronicidad como concepto y la causa y efecto como otro concepto complementario. Eh, y, y tenía, bueno, ideas que eran de ese orden, eh, y fue uno también de los claves en la mecánica cuántica, y muchas de sus cuestiones fueron a partir de interpretar sueños y de analizar Sí, sueños. justo me puse a googlear y descubrí que tuvo un intercambio ahí con Jung también, así que Claro, andaba en una... claro, sí, sí. Él después de vivir era muy joven, fue muy joven y muy genio, digamos, y entró en un estado depresivo mal, fuerte, después de una separación, y vivía alcoholizado, y el padre le recomienda a un psicólogo y va a verlo a Jung. Jung al principio lo deriva hay un trabajo como de una recopilación de unos 1500 sueños, una cosa así, que en ese momento no se indicaban que eran de él, ¿no? De Pauli. Pero bueno, dieron lugar a un montón de conceptos. Soñaba el borracho. Sí, pero además, qué cosas. Y bueno, una de las cosas que él lo develaba permanentemente, él postula cuestiones que no tienen, digamos, hay como principios físicos que no se conoce la razón. El principio de exclusión, que es famoso, principio de exclusión de Pauli, es un principio que no tiene, como que no se razona. Lo postula él, y muy bien no se sabe de dónde lo sacó. Y sin embargo funciona, digamos, digamos, toda la tabla periódica se puede explicar a partir de ese principio de exclusión, y es clave a la hora de entender cómo están ocupados los niveles electrónicos del átomo. Y bueno, son esas maravillas. Y el tipo lo soñó, pero no le podía decir a No, nadie que lo soñó. y no se sabe, digamos, es como que el principio de exclusión no tiene una deducción. Digamos, Una no se verdad deduce. revelada, casi. Claro, claro. Claro, sería algo más intuitivo, digamos. Sí, sí, una intuición, En eso exacto. se Es parece como, más al conocimiento de los orientales, digamos, que claro, les alcanza, aparte, se sienten satisfechos con las intuiciones de la realidad. Es como que no necesitan justificarla racionalmente, eso creo que es la gran diferencia cultural. claro, Si uno lo percibe, es suficiente, no hace falta explicarlo, es razón. Hay un famoso cuentito en el Chuang-Tze, que es el segundo libro taoísta así en importancia,
¿no? Está el Tao Te Ching y el Chuan Tze. El Chuan Tze suelen hacer como narraciones, cuentitos, y Chuan Tze tenía un amigo en la época que era Wu Zi, que era algo muy cercano a lo que serían los sofistas griegos. O sea, era uno que le gustaba hacer juegos de palabra, defendía una causa y defendía lo opuesto, ¿no? Era así. Y Un Chuan hincha Tze pelota. medio que lo quería mucho, pero decía que el tipo perdía mucho tiempo en pavadas, ¿no? De algún modo con esas cosas. Y en un momento van caminando juntos y pasan sobre un puente donde abajo hay unos peces. Y entonces Chuan Tze le dice, mirá qué felices están los peces. Y entonces Wisi le dice, pero si vos no sos pez, ¿cómo sabés que los peces están felices? Y Chuan Tze le responde, como vos no sos yo, ¿cómo sabés que yo no lo sé? Y yo lo supe cuando pasé por el puente. Eso te diría que casi toda la teoría del conocimiento taoísta está resumida en Qué ese forma cuentito. elegante de mandarlo a cagar, ¿eh? Sí, 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 con mucha... Porque eran amigos, caramba. Sí. Claro, yo le hubiera dicho, Buenísimo, si vos no buenísimo. sos yo, ¿cómo sabés que yo no soy un pez directamente? Claro, eso ya sería un poco más surrealista. Qué Una respuesta un prestigioso el poco más... amigo. Sí, sí. Este, Buenísimo. pero es como eso, ¿no? Es suficiente, lo supe. Vamos, no tengo por qué explicar cómo, ¿no? Sí, Es como que eso alcanzaría. lo que pensaba en relación a la necesidad de que uno puede llegar a tener una idea, digamos, pero la necesidad de comunicarla hace que tenga que ser tocada por una palabra, digamos. O sea, la idea es como uno necesita bajarla a través de una palabra para poderla de alguna manera compartirla, porque es como si, no sé, es como si esa idea o ese pensamiento que uno puede intuir, hay una mediación con la palabra que se vuelve necesaria, digamos. Sí, que ahí los chinos lo que dirían es que ahí se pierde un montón. Ajá, claro, En sí, me esa, imagino. en esa traducción se pierde incluso a veces lo esencial, ¿no? Como que el lenguaje nunca está a la altura de Claro, la claro, intuición, la percepción que uno tiene de las cosas, digamos. claro. No logramos un lenguaje que lo pueda... Es una Porque por un lado limitación. las palabras cambian el significado de un momento a otro, las personas entienden una misma palabra en un mismo momento de manera diferente, digamos, hay un montón, tiene mucho que ver con el estado emocional en que uno está cuando recibe un mensaje, digamos, hay tantas variables ahí Claro. que toda experiencia es incomunicable con eficacia para el taoísmo, ¿no? Por Un eso en poco, realidad, ¿viste? Ellos hablan tanto de que el maestro enseña sin palabras, ¿no? Por Claro. solo presencia, digamos, se aprende del maestro. Pero cuando empieza a hablar, es como que se baja un poco a ver si arrima algo, pero lo importante es estar cerca del maestro y como percibir su sabiduría, digamos, su comprensión de la vida. A mí otra cosa que me impactó siempre de lo oriental es el hecho de los famosos koan, digamos, como, Ujú, porque claro. justamente Ujú, son ideas que digamos, uno no las puede razonar, digamos, necesitas hacer un salto, caer en el koan implica que uno conectó distinto la red neuronal, digamos, no ujú. llegó razonando. Y eso Claro, sí. es un poco Sí. lo que planteó la mecánica cuántica, la física. Eh, hay un montón de situaciones que son como verdaderos koan para lo físico. Ujú. El Claro, que esto que decía famoso... Camus, digamos, se volvió las explicaciones de la física cuántica, se volvió a la poesía, ¿no? Ujú, Se volvió al koan. sí, Que de algún modo si uno le pone una intención didáctica a los koan, que es un invento posterior de lo que se llamó el budismo zen, ¿no? ajá, Que son taoístas, solo que dentro de ahí de la institución budista, pero las enseñanzas son bien taoístas. Los taoístas no se tomaron el trabajo de enseñar por esto que decíamos antes, digamos. Les ujú, parecía que no, el modo de transmitir por palabras y esas cosas no era lo mejor. Y,
Pero bueno, los Sensi establecieron templos donde había muchas actividades de enseñanza, entre las cuales estaban los Koan, con un poco esta pretensión de romper la racionalidad Claro, del discípulo. Y se lo claro. atacaba cuando el discípulo aparte venía a hacer alguna pregunta o algo. En general los maestros Zen hacían, este, tenían diversas respuestas, algunas de las cuales era golpearlos, no directamente, pasar a la acción física. Sobre todo si preguntaban qué es el Tao, digamos. Era casi una garantía que te pegaban un bastonazo. Y en eso, si uno lo conceptualiza, es como que las respuestas eran cuestionando la pregunta, cuestionando al que pregunta, digamos, ¿no? Y cuestionando las supuestas respuestas que podía tener esa pregunta. De modo que para solucionar el tema que el discípulo traía, se tenía que correr de todo eso, con lo cual Claro. hay que vaciarse lindo, digamos, para poder encontrar dónde estar ubicado, digamos. Claro. Y por supuesto cuestionaban el lenguaje, ¿no?, que utiliza el que pregunta. Y tengo justo una pregunta. Pegale, Guille. Porque se me mezcló todo entre las bacterias y demás. Que donde me pregunto, digo, ¿por qué no somos mudos entonces? Si, digamos, no sé, hay algo con el lenguaje como que no termino de entender. O sea, nos comunicamos a través de las palabras, pero creo que el problema no sé, hay algo ahí que no, No, y cómo que no termino de entender. lo humano está estructurado en el lenguaje, digamos. Sin lenguaje no hubiera habido humanidad, digamos. Seríamos solamente mamíferos. Digamos, nuestra cualidad de mamíferos humanos lo dio nuestra capacidad de lenguajear, como diría Humberto Maturana. Pero ¿y entonces Pero- por qué no explicaríamos con la palabra si eso es lo que nos define como humanos? No, el tema es que, bueno, que las palabras tienen sus dificultades, generan realidades muy diferentes de acuerdo a la estructura que tienen esos lenguajes. Claro. Que, ¿no?, como queda dicho con esto de la causa-efecto, ¿no?, estas miradas sobre la realidad, el lenguaje occidental permite, por ejemplo, esto, crear muchas respuestas trascendentes, o sea, fuera de nuestra experiencia. Y los lenguajes orientales más bien tienden a dar respuestas desde nuestra vivencia. Y ni siquiera se preguntan por cuestiones que no están en el plano de nuestra vivencia. No hay, por ejemplo, ningún texto chino anterior al budismo, ¿no?, después que llega el budismo las cosas cambian, donde los tipos hablen de la vida después de la muerte, digamos, qué pasa después de la muerte. No hay nadie ha tenido una vivencia después de la muerte para los chinos, entonces no se sabe, y entonces nadie se lo pregunta. Porque también en el Chuang Tzu dice, una pregunta que no tiene respuesta no es una pregunta. Y yo creo que se refiere a eso, digamos, cuando uno especula más allá de lo que puede ser explicado a través de la vivencia, de la experiencia, ¿no?, de la percepción. Todo lo otro ya entra en un plano como de creencias, ¿no?, de construcciones del pensamiento, que no necesariamente son reales. Sí, el ¿no?, tema ahí para el también, pensamiento claro, chino. qué sería lo real ahí? Me Claro. parece que, porque caemos de nuevo en la metafísica definiendo lo real, pero, Efectivamente, sí. pero sí, yo lo que pensaba en, en este aspecto más intuitivo del oriental, y cómo hace que el razonamiento lógico tenga dificultades para vincularse con eso, que incluso, volviendo a algo, digamos, con la estructura de los ordenadores actuales, que son súper complejos, sucedió hasta hace poco, digamos, que un ser humano le ganó una partida jugando algo, cuando las computadoras hace 30 años al mejor jugador de ajedrez le pasaban el trapo, digamos. Y yo creo que esa situación, más allá de que ahora las inteligencias artificiales, creo que no sé si ahora ya está imposible ganar una inteligencia artificial, ¿no? Sí. La más Ujú. Sí, grosa, Sí, sí, ya ya no se fuimos. puede. pero,
Pero igual, ¿hace cuánto hace que le ganó? ¿Hace Ay, 4 años? ¿5? No hace tanto. 2016 fue. Por eso, ¿me entendés? A una computadora del 2016, un ser humano le ganó haciendo una jugada, y para mí yo creo, justamente, la inteligencia artificial habrá evolucionado, pero porque justamente había aspectos que no estaban en el 0 y el 1, en ese pensamiento binario, porque la computadora tenía millones de partidas, o sea, imposible que no le haya ganado. Y me parece que ese hecho también manifiesta un poco esa complejidad de la racionalidad a la hora de vincularse con algo que se puede pensar racionalmente, porque vos algo podés jugar racionalmente, pero que tiene una dimensión que no es racional, digamos. Y ahí, cuando hizo esa jugada, ¿cómo Lee Sedol era? Sí. No pudo responder, se abatató. Sí. La Este, jugada de Dios. y eso es como, no sé, a mí me pareció como una manifestación muy concreta de esto que está hablando el Guille, pero desde un lugar no de una cosa a la otra, sino de la superposición de esos fenómenos, porque suceden simultáneamente, ¿no? Y yo creo que estamos en un periodo, digamos, de la humanidad que esa hiperracionalidad que llevó a los lugares que llevó, desde el racionalismo con Hegel, que se rompió todo después de Hegel, y, y, y después en la física, y cómo se vuelve como al principio, pero con todo el recorrido. No es que se vuelve igual, porque no es lo mismo, me parece a mí, si bien llegás a los mismos lugares y hay una misma identificación de sentido, vos tenés un recorrido que te enriqueció de otra manera, digamos, ¿no? Que te trae otra información, y que sirve para un montón de cosas, no es que no sirve para nada. Eh, y me parece que estamos en un momento de como donde eso se está enlazando cada vez más. Yo, Gise, te agregaría también que para mí hay una forma como medio pedagógica de entender esto que pasa con el lenguaje, que es compararlo con el dibujo, como si vos te imaginás una visión de cualquier cosa, un paisaje, una cara, algo que, cualquier cosa que puedas ver visualmente y la querés dibujar, para mí pasa lo mismo con el lenguaje, digamos. O sea, dibujarla y va a ser un dibujo y capaz que te sale muy parecido a la perfección, pero nunca vas a dibujar lo que estás imaginándote. Va a probar, a lo mejor sí, pero es difícil. sí, el tema es que uno podría pensar es que si uno puede salir de lo que sería la base de datos o de información que tiene nuestro cerebro biológico. Si uno puede saltar eso, porque si no, porque pareciera que en realidad lo que uno hace es siempre a partir de información que aprendió, está acumulada en miles de años de evolución en nuestro cerebro y de eso disponemos solamente. El tema es si se puede salir de ahí, para mí. Y en el cual el lenguaje se estableció como un modo. Un sistema operativo. Exacto. Sí, Sí, parte de un pero sistema operativo. vos, está bien, pero salir, Salir sería que vos veas un archivo que no lo tenés dentro de tu computadora. ¿Se puede? Eso es mi duda. Yo creo que no. yo creo que sí, pero en el Yo creo que sentido se de puede y que, no se puede. mira, Está justo bueno. ayer estaba en una clase casi me echan de la clase de psicología social por una pregunta que hice, pero porque justamente de la psicología social se habla de que básicamente el inconsciente es la introyección de los vínculos, ¿no? Claro, o sea, Y mi pregunta fue, bueno, pero si yo introyecto el afuera, ¿cuándo empieza el afuera? Si yo soy resultado de, por ejemplo, material genético de, sí. de gente de afuera.
Claro, Entonces, ¿dónde pongo la frontera para decir que estoy introyectándola afuera? Traigo este ejemplo porque me parece que pensar que porque el cerebro tiene una estructura, eso nos condiciona, es pensarlo negativamente. Para mí es al revés, es la estructura que permite vincularte con lo que existe. Que claro, uno lo pero perciba como un límite, está bien, pero vos, es vos, como, nosotros hemos construido el afuera con la información que nos fueron suministrando nuestros sentidos. Es decir, sí, sí, la luz, el oído, digamos, el tacto, el gusto, fueron toda información de la materialidad externa y desde toda la etapa evolutiva, desde una ameba, digamos, una célula, cómo percibió el afuera. ¿Cómo distinguía el afuera? Bueno, fue desarrollando para mí, digamos, en su etapa evolutiva, dispositivos que le permitían dar información de ese afuera, que tiene que ver con manejar. Nosotros tenemos en la vista determinadas células capaces de distinguir ciertas longitudes de onda del espectro electromagnético y que nos permiten construir todo este acuerdo que tenemos en común como humanos de que podemos distinguir a un vaso de una tortuga, pero porque hemos aprendido a reconocer la información de la luz que vino de cada uno de esos dos objetos y le pusimos nombre. por eso, pero ¿por qué vos eso lo pensás como un límite? Porque entiendo que no podemos aprender una información que no vino desde esos sentidos, digamos, desde esa materialidad. Me cuesta, ¿Y por qué eso sería un límite? bueno, no sé, No, no, te lo pregunto porque quiero entender tu pregunta. No te lo estoy cuestionando. Yo estoy tratando de entender tu pregunta. Yo creo que lo que él se refiere a esto, ¿no? De que hay como estamos determinados de algún modo por una estructura. Claro, Y esa claro. estructura viene es como si tuviera un límite, no Es decir, no tiene posibilidades infinitas. para mí la posibilidad está en que uno se pueda vaciar de esa materialidad a la hora de conectarse. Lo cual para mí es muy difícil. tomar ayahuasca. Que tiene algo de eso. Pero un ratito. A mí eso me pasó estudiando el sistema respiratorio, ¿vos sabés? Yo la respuesta que le daría a vos, a Bernardo y a Facundo, digamos, como intento de no responder a nada, no, pero es que en realidad se puede discretizar el límite, por así decirlo, para tomar esa palabra que no sé qué significa, pero que Bernardo la usó y seguro que él sabe. Porque, a ver, si uno, por ejemplo... Es continuo. Es que ahí vos va, tenés que ir de asaltos, digamos, no a podés esto, ir... justamente, entonces la usé perfectamente, muchas gracias. Sí, Ponele, vos, cuando respiramos, por ejemplo, hay una primera frontera que tiene que ver con la entrada, la salida de la fosa nasal, pero el aire por ahí sigue, pasa por, ¿qué es? La faringe o la laringe, de ahí pasa ¿cómo es? Pasa a través de la tráquea, a los bronquios, los bronquíolos, y el aire sigue siendo aire y sigue un mismo camino, y podríamos hasta pensar que el aire no tiene conciencia de estar pasando por otro lado, qué sé yo. Después pasa, en algún punto, se descompone cuando llega a la parte de donde están estas pelotitas de capilares sanguíneos en los pulmones, los alvéolos, se atraviesa eso y pasa a la sangre, y ahí el oxígeno sigue siendo oxígeno. Pero ¿en qué momento eso pasa de ser afuera a ser adentro, digamos? Es discreta esa diferencia en ese sentido. Y después recorre todo el cuerpo, quizás entra una célula, hace lo que tiene que hacer ahí, quizás se transforma, quizás no, pero en algún momento vuelve y vuelve a salir del cuerpo, por otro lado, por él mismo, de alguna manera. Entonces es muy difícil, desde el punto de vista occidental positivista, incluso, que es desde donde yo estudié eso, entender exactamente dónde empieza el adentro o dónde termina el afuera y viceversa. Totalmente, sí. Desde ese lugar entiendo a Facu y a vos también, Bernardo, digamos. Sí.
Y entiendo que están de acuerdo. Sí, No, esto es un debate que tenemos desde que nos conocimos con Bernardo. Pero él es físico y yo soy filósofo. Y el tiempo de los filósofos no existe, dice. Y se va. Dice Bernardo y se va. Sí, eh, yo como que siento eso, siento como que es como que entiendo esa dificultad o esa sensación de límite y a la vez lo percibo como exactamente lo contrario, ajá. Como una porque, potencialidad. y porque la potencialidad es de percibir la realidad así, que podría ser otra, y, o sea, y no esta, en ese sentido, y porque también, eh, eh, incluso en la vida humana, eso cambia, Sí. o sea, incluso Pero en la eso lo percepción. sentí, Paco, ¿lo sentí adentro o afuera? En este momento lo siento adentro, cuando vos me lo estás Ah, preguntando. muy bien, me alegro mucho. Pero Así bueno, nuestra amistad alcanza otros niveles insospechados. y siempre. eh, pero bueno, justamente me parece que eso también tiene que ver con la evolución. Sí, y yo creo que yo no puedo dar cuenta conceptualmente, pero si quieren googlearlo, Humberto Maturana habla de un concepto, él que explicó qué es la vida, ¿no? Que es un ser vivo. Él habla de algo que se le llama acoplamiento estructural, para explicar un poco esto que ustedes están debatiendo, digamos, del afuera al adentro y la relación esa entre el ser vivo y lo supuestamente exterior, digamos, ¿no? Hay una cuestión de, creo que no son sus palabras, pero como de necesidad, tanto del ser vivo como de el entorno en el que vive, digamos, las dos cosas tienen que tener hay un acoplamiento estructural entre ambos, o sea, nuestro desarrollo biológico tiene que ver con el ambiente en el que vivimos. Digamos, si tenemos un Claro, solo hígado es porque con uno alcanza, ¿no? Que esto sería un poco poniéndose en esa línea evolutiva, ¿no? Si no tendríamos más hígados. O sea, nuestra estructura está muy determinada por ese entorno exterior en el que supuestamente vivimos, y ese entorno se modifica también a través de nuestra estructura. Entonces hay un ida y vuelta constante, que claro. mientras se mantiene el dinamismo, está todo vivo. El tema es cuando ese dinamismo se rompe, digamos, y se Sí, de hecho, rompe, se muere el entorno o se muere el ser vivo, o ambas cosas, ¿no? que no sería nuestro Perdón, es caso. natural esta explicación. Sí, pensaba en esto de que creo que Morén, o la gente, los sistémicos hablan de esto. El sistema cuando define su estructura, define el afuera también. Ujú, Pues si vos tenés que tener una estructura para definir el afuera, para diferenciarte, digamos. claro. Si no, no hay posibilidad de afuera. Ujú, Eh, Sí, sí. De hecho, en matemática, definir en un diagrama qué es la parte de afuera o qué es la parte de adentro de lo que queda en un diagrama no es una cuestión simple de resolver. Es claro, tremendamente complejo lo que implica definir el afuera o el adentro. Incluso está la famosa banda de Moebius, en la cual una ujú, modificación topológica, o sea, de la forma o de la estructura de esa banda, hace que un cuerpo que tendría dos bordes y dos caras hace una transformación topológica y queda de una, siendo que no existe nada más que un cambio morfológico, digamos. Eh, ¿Vieron esas estructuras de arte que desde una perspectiva es una cosa y de otra es una de figura Escher, completamente las distinta? figuras de Escher, Sí, no sé si de hecho, no sé, son de 3D en 3D, que yo sí. vos de frente ves la Mona Lisa y te girás y ves Ah, un paisaje, por no. ejemplo, con la misma estructura, sí. todo Hay un geométrico. escultor que hace motos. La sombra genera motos. Unas Ajá, motos
perfecta, y cuando vos mirás el objeto que cuelga en el aire, son un montón de fierritos, tornillos, cositas, que no hay nada, y una cosa parece algo que estalló, y el reflejo de eso en el piso es una moto, una Harley Davidson perfecta. Claro. ¿No? Toda gente muy molesta para la perfección. Sí. Sí. Sí, sí, Les divierte eso, generar estructuras confusión. estructuras de ese tipo, sí hay. Hay un escultor también que hace unas esculturas que son transparentes y, digamos, y no lo son de determinado ángulo y son realmente fantásticas. A ver, después Claro. les voy a compartir algunos videos. En YouTube se encuentran esas.